con las que se financia el Promeva, ¿qué participación tuvo el BID? Para la primera pregunta, que se refería a la participación del BID, financieramente este es un préstamo donde el par y paso es 90-10, 90% es el préstamo y el 10% es contraparte nacional. Si bien es así, el 90% después lo paga la nación al BID, lo devuelve la nación. Exactamente, es un préstamo a 25 años. Exacto. El otro tema, no sé quién preguntó por allá, creo, el tema de la escala. ¿Cómo superar la escala? Yo creo que tiene que ver con algo, con tu pregunta también. Tuvimos años de desinversión y es una deuda de muchos años. Tengo por ahí una frase de Néstor Kirchner que dice: hacer vivienda, generar trabajo e invertir es pagar la deuda interna. Relativamente hace pocos años empezamos a pagar la deuda interna. Creo que se está haciendo mucho y creo que falta mucho por hacer. Creo que hay en el mientras tanto, yo no sé si valen las soluciones transitorias. Uno puede hacer soluciones transitorias en tanto y en cuanto se sepa que la solución definitiva tiene que llegar. Eso es, nada más. Y la otra, también se planteó cuál es el costo razonable, inclusive ligado a este último concepto, ¿no? Del edificio en altura o de la casa propia, porque permite el desarrollo individual. Y entonces yo pregunto, ¿cuáles son los costos indirectos de la expansión que significa un modelo de ciudad con vivienda expandida toda individualmente? ¿Cuál es? Y alguno de los expositores luego habló del costo indirecto de la sustentabilidad urbana, de perder la fertilidad de las tierras, lo que significa en transporte, el costo de los caminos para llegar cada vez más lejos, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo que quería preguntar un poco al panel en general, a los que quieran tomar la pregunta, me parece que lo que oímos hoy a la mañana, y también volviendo a escuchar acá las experiencias desde lugares muy distintos, ¿no? Como desde una ONG hasta digamos, la ciudad, la provincia, la nación. Quería saber, creo que lo que tienen en común un poco la problemática es un problema de escala. O sea, veo muchísima gente trabajando muy fuerte desde distintos sectores, pero como dijo en algún momento Raúl Zavaría, el problema supera la posibilidad de hacer. Si ustedes pudieran decir en pocas palabras por dónde pasaría la solución para ganar escala, les agradecería escucharlo. Hay un punto, además del tema ecológico, cuando hablamos de morfología, la verdad que la altura o el edificio no en altura, que no necesariamente tiene que ser una casa unifamiliar, hay situaciones intermedias, no necesariamente es el punto. Cuando hablamos de altura, algunos hablamos de altura, yo personalmente lo que estoy diciendo no es una definición morfológica, sino la densidad se puede dar con distintas morfologías. El otro punto es en la canasta de la persona que, como decía Sebastián, en la canasta de la persona que después tiene que vivir esa familia durante décadas y décadas, el costo del traslado es un precio altísimo. Y no es el costo del traslado en costo del transporte, sino en el tiempo de la persona. Y se transforma en la muerte o en vida de muchas familias. Esta locura de seguir poniendo casas y viviendas a distancias enormes de los lugares de trabajo generan verdaderamente una injusticia social terriblemente espantosa. Entonces ahí es donde yo pongo un signo de admiración gigantesco. El otro tema tiene que ver con el concepto de subsidio. Una cosa es el subsidio de la demanda y otra es el concepto
sí significa una situación de dar vuelta en la pirámide, ¿no? A ver, ¿quién tiene la decisión? ¿Qué es lo que estaba hablando Sebastián? La decisión tiene que tener el que compra. El que compra es la persona que va a vivir, no el que vende. Hoy la decisión la toma el que vende. El que vende es el Estado con el sector privado. Y lo último es la plusvalía, porque el Estado tiene plusvalía sobre las decisiones que toma sobre el suelo. El tema es cuál es la plusvalía que le define el Estado sobre lo que genera de valorización del suelo. No hay ningún otro. La ley de que estábamos discutiendo recién, de propiedad, entre comillas, horizontal, no hay ningún otro que genera urbanizaciones en la Argentina que no es el Estado, porque nada se puede urbanizar si el Estado no lo decide. Y el Estado lo decide, lo define y sigue extendiendo la frontera sin generar la plusvalía para poder generar las mejoras a los que menos tienen, digamos. Entonces, ahí está el otro punto que tenemos que digo, ¿cómo hacemos rápido? Y hacemos rápido, dejándonos de seguir haciendo el subsidio a la oferta y el subsidio a la demanda y generando políticas de plusvalías urbanas a donde el que va a construir para ganar una fortuna tiene que dejar para que otros puedan vivir. La situación de esto no es vana, porque esto se define a través de estructuraciones de los proyectos urbanísticos. Se modifican la situación urbanística constantemente y se extiende la frontera sin tener ninguna ventaja relativa para el Estado, por última instancia todos. El último punto, el resto del mundo ya lo hace, digamos, esto que acabo de decir, todo el resto de América Latina prácticamente es común. Nosotros estamos atrasando décadas en este tema. Y la última cosa que quiero comentar, porque me parece muy importante, cuando digo esto del subsidio de la demanda, es que de los 2 millones de metros cuadrados año, casi diría que es un relojito de Ciudad de Buenos Aires, 2 millones, como si fuera ayer. ¿Qué hace? Viene una crisis como la actual, o la del 2009, o la del 2002, y en el año siguiente, o el siguiente recupera, y son 2 millones. Es como si tuviera un reloj perfecto. Ahora bien, de esos 2 millones por año, ¿cuántos son de más de 10.000 metros cuadrados? No hay 10. Con lo cual, en la historia de décadas de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual, lo que construyen la Ciudad de Buenos Aires son pymes. 5 señores que se juntan para construir un departamento. Entonces lo que quiero decir, cuando hablamos de subsidio a la demanda, no estamos hablando de subsidio a la demanda que van a generar grandes desarrolladores del planeta, sino que van a terminar estando en la producción más masificada que tiene la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos. Que hay 2 millones de metros cuadrados a donde lo producen no menos de, el cálculo que podríamos hacer muy fácil, ¿no? Si son 2 millones y hay solo 7 promedio que hacen 70.000, el resto de los 2 millones lo hacen gente de a 1.000, 500, 300. Bueno, me parece que como si lo hacen en la Ciudad de Buenos Aires, ni me imagino en el resto del país. Debe ser menor todavía, simplemente por el impacto relativo de las economías. O, presentando la pregunta de una forma distinta, Pedro lo presentó a Sebastián como uruguayo, en realidad Sebastián es argentino. Una pregunta es, ¿por qué Casa Suru se llama Casa Suru y no Casa Sarg? Es decir, ¿por qué un proyecto que a mí me parece bien atractivo, incuestionable socialmente, sano, ecológico, digamos, no logra traerlo a Argentina como inversión? Y a Sebastián le tenía la misma pregunta, discúlpame, una pregunta difícil que te hago, que es ¿por qué Casa Suru se llama Casa Suru y no Casa Sarg? Sí, bueno. Tratar de contestar sin ponerme muy colorado. Mirá, Uruguay lo que ha generado es un marco de promoción de inversiones, con una ley muy favorable al desarrollo de estas inversiones en este segmento. Y eso es lo que nos dio sustento a armar esta compañía. Junto con la ley hay un marco hipotecario que facilita el financiamiento del segmento. Obviamente hay un punto crítico donde también tiene que estar resuelto para que
el inversor privado tenga una salida de un recupero de su inversión, sin venta de recupero, digamos. Otro punto más es la existencia de fondos de pensión privados, muy capitalizados, con gran avidez por invertir en este segmento, donde el gobierno también los está impulsando a participar. Yo particularmente me encantaría hacerlo en Argentina, ojalá lo podamos hacer en un futuro cercano. Nosotros desde lo que hacemos nosotros es administrar lo que son inversiones muy grandes, en capital principalmente norteamericano y europeo, está haciendo esta inversión. Hoy está mirando otra cosa, está mirando otros países del mundo. Y ojalá, digamos, yo soy el principal inversor en hacerlo en Argentina. Pero por la situación es esta y esperamos poder hacerlo pronto aquí. Entonces, yo quiero señalar, adhiriéndome además a las preguntas que se hicieron, dos cuestiones solamente. Una objeción que se hizo a los complejos o a los edificios en altura, como si el problema fueran los edificios en altura. Le pregunto a quienes esto plantearon si no es un problema social, porque podemos encontrar los mismos problemas en densidades de 100 habitantes por hectárea sin ningún problema. Entonces, esta es una de las preguntas. Un poquito, el tema de los conjuntos habitacionales, en realidad no es un problema de si son en altura o son en horizontal. El problema es si lo que queremos es que la gente que necesita vivienda y que pertenece, digamos, que la única solución que tenga es el conjunto, porque las consecuencias, ya creo que lo que pasó en Chile sería lo que pasaría en Argentina o en cualquier otro país si se aplicara como única solución. La gente pobre termina en los barrios marginales y en una situación de homogeneidad donde efectivamente seguramente se va a reproducir la pobreza de una manera mucho peor. Creo que el problema no es si es en altura o es en primer piso, el tema es cómo encontramos soluciones que yo creo que en las zonas que ya están urbanizadas, la ciudad de Buenos Aires hoy tiene la mitad de la población que podría tener. Bueno, ¿cuál es la inteligencia para, teniendo la dotación de infraestructura, teniendo la gente que viene a trabajar en la ciudad de Buenos Aires, encontramos soluciones para potenciar, y ahí seguramente habrá que hacer edificios en altura, después seguramente habrá que ver si en un barrio de casas bajas ponemos un edificio de 15 pisos o 20 edificios de 2 pisos, digamos, eso será una cuestión que habrá que ver qué es lo que la sociedad quiere. Pero me parece que con el nivel de loteo existente, incluso en la zona de sectores populares, porque pensar en seguir ampliando el área urbana cuando no hay infraestructura en el 40% de las zonas urbanizadas, mal llamadas urbanizadas, porque en realidad no tienen servicios, y en el 100% de la zona pobre, donde existe el loteo, me parece que es una locura. En todo caso, lo que hay que buscar es, y pongo la analogía con la ciudad de Buenos Aires, es en las zonas que ya existe el loteo, dotar de infraestructura eso mismo permite una ampliación de la densidad, donde seguramente donde hoy vive una familia en un lote de 400 metros, quizás se puedan hacer, digo cualquier cosa, 6 dúplex para 6 familias. Entonces aprovechar la trama urbana. O sea, no estoy en desacuerdo con densificar, al contrario. Creo que el concepto de conjunto habitacional, juntando a todos los pobres en un mismo lugar y alejándolos de la ciudad, es la peor signo de integración social. O sea, creo que eso creo que ha sido sustentado conceptualmente, digamos, por los sectores que hemos tenido responsabilidades privadas o públicas en cómo se definen las políticas para los más pobres. Yo tengo dos preguntas, en realidad creo que es la misma pregunta. Primero le quería preguntar a Luciano, en un momento habló de reforma constitucional, de la Constitución del 49. No sé si entendí muy bien, me pareció entender algún grado de cuestionamiento al régimen de propiedad privada. Y si fuese así, la pregunta, todavía estoy en la primera pregunta, sí. La otra va para Sebastián. Si fuese así, la pregunta sería si no deberíamos tener alguna preocupación, porque típicamente
cuestionamientos al régimen de propiedad privada o, digamos, el crecimiento del Estado, uno lo ve en muchas experiencias durante el siglo XX, genera una retracción del sector privado, una caída de la inversión. Por ejemplo, una experiencia que he estudiado es que en barrios muy pobres, cuando la gente tiene el título de propiedad, invierte más que cuando no lo tiene. Sí, por favor. Sí, mi pregunta era para Luciano. Una reflexión, ¿no? Con pregunta. Teniendo en cuenta que el 8912 es una de las leyes, decreto ley, más perversas, ¿no?, con respecto a la producción social del suelo. La pregunta que me hago es, ¿qué nos pasó como sociedad para que en los últimos 10 años no hayamos podido intentar presentar un proyecto de cambio, ¿no? O sea, la sociedad bonaerense en su conjunto, ¿cómo es que no ha podido intentar poner en debate público una de las pocas leyes que quedan de la última dictadura, ¿no?, que representa todos estos problemas que vos enunciabas de una manera u otra en un territorio o en otro, pero que no hemos podido hacer nada? O sea, seguimos haciendo diagnósticos sobre la misma estructura de problemas, ¿no? Era esa la pregunta. Todas las preguntas son muy buenas y para hacerlo breve las voy a contestar todas juntas, si me lo permiten, porque en definitiva todo lo que ustedes plantean, propiedad privada, Casa Suru, Escala, Procrear, política habitacional de emergencia, Procrear, 8912, todo está interconectado, todo tiene una respuesta que yo creo que puede darse en forma unívoca. En principio partiría del problema jurídico, ¿no?, yendo de lo general a lo particular. Una estructura normativa en la Argentina que tiene una base de sustentación que ha quedado anacrónica en el tiempo, no solo en cuanto al concepto de propiedad privada establecido en la Constitución Nacional. Yo planteaba la necesidad de una reforma que contemple la idea de la función social de la propiedad, porque a partir de la idea de función social de la propiedad se deberían ir desenvolviendo a nivel de las constituciones provinciales, de las leyes que la reglamentan y demás, otros instrumentos de gestión de suelo y de regulación estatal que hagan una posibilidad concreta el acceso al suelo urbano y a la vivienda y una distribución más justa de las cargas y beneficios que produce el crecimiento de las ciudades. Hoy tenemos un problema muy serio de regulación en la provincia de Buenos Aires, que es una de las 2 provincias que cuentan con una ley de ordenamiento urbano, el resto de las provincias no lo tienen, salvo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una ley que, como muy bien vos señalás, es del año 77 y que es el mejor ejemplo de cómo está estructurado el concepto de propiedad privada en la Argentina. Una ley elitista, una ley tecnocrática, una ley que de alguna manera genera un ideal de ciudad que nada tiene que ver con la ciudad real en la que hoy está habitando nuestra población, que nada tiene que ver con la necesidad de los sectores populares, una ley que en su momento vino a remediar una anomia absoluta en cuanto a la organización del territorio, pero que luego se convirtió en un mecanismo más de especulación a partir de los sectores que pueden aplicarla con una lógica especulativa. Y en esto el ejemplo claro son los clubes de campo, los barrios cerrados. Ustedes saben que esta ley tiene un capítulo específico para clubes de campo, barrios cerrados, y no tiene ningún artículo ni ningún concepto que regule o que pueda pensar la producción de suelo para sectores populares. Y los barrios cerrados en la Argentina, que generan enorme riqueza, enorme concentración y especulación a partir de la plusvalía urbana, digamos, a partir del cambio de uso que tiene suelo generalmente periférico, suelo que no pertenecía al entramado urbano, pero que sí permite ser subdividido a partir de estas tipologías, no devuelve en favor de la comunidad ni un metro cuadrado.
Y esto está permitido por este tipo de legislación que tiene como base el concepto de propiedad privada. Y esto sucedió muy claramente en términos políticos o sociales cuando el año pasado se mencionó la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires dicte una ley de hábitat popular. La reacción más fuerte vino de la mano de los desarrolladores que plantearon que era confiscatorio o expropiatorio, que el 10% del suelo que generan este tipo de emprendimientos debía ser devuelto a la sociedad, ya sea en dinero o en especie. Un poco retomando lo que el compañero preguntaba recién, en un estado de situación actual donde más allá de lo que varios expositores estuvieron exponiendo, quizás con este desfasaje de escala en términos habitacionales, sobre todo para Patricia y Luciano, ¿cómo ven ellos que en este mientras tanto tener una política habitacional paliativa o de emergencia, hasta que justamente, quizá bajo este concepto de que a muchos barrios o muchas familias estamos llegando muy tarde y por mucho tiempo va a ser así quizás? Entonces, puntualmente, ¿cómo ven el tema de una política habitacional de emergencia que sea provisoria? También de la mano de lo que voy respondiendo, ¿no? Creo que la política habitacional sí necesita la emergencia. Por supuesto, comparto lo que vos decís, porque lo que está sucediendo hoy en cada toma, en cada situación de violencia social que se produce en un barrio, genera un enorme flagelo social. El tajo que decía el ministro, hay un tajo que tenemos cada uno de nosotros, que tenemos un pedacito de responsabilidad en esto de las políticas públicas y que no lo podemos permitir. No podemos permitir que en Argentina se muera por pelear por un lugarcito de tierra donde vivir, cuando vivimos en un país que tiene millones de hectáreas productivas, que tiene millones de metros cuadrados, que han ampliado el área metropolitana más de un 10% con nuevas tipologías de vivienda, barrios cerrados, country, chacras, etcétera. Y obviamente se necesita para eso una decisión política, por eso todo este marco jurídico tiene que estar dado por una decisión política. Y yo creo humildemente que esta decisión política en la Argentina está llegando, o ha llegado, con las dificultades de la correlación de fuerza que tiene un proceso histórico. La correlación de fuerzas de haber arrancado Néstor Kirchner en Argentina, como él planteaba, con más desocupados que votos y con decisiones que paulatinamente fueron tomando, que fueron afectando distintos intereses. Hoy toca en la Argentina afectar algunos intereses que tienen que ver con la propiedad del suelo, y básicamente del suelo urbano. Y por eso la presidenta ha dado esta decisión de crear el programa Procrear por el decreto 902 del 2011, que nosotros creemos que es un cambio paradigmático en las políticas a escala. Pensemos que son 400.000 las soluciones habitacionales planteadas por este programa, y que además no solo generan crédito a una tasa, como me decía el compañero uruguayo, subsidiada, una tasa, en realidad nosotros decimos una tasa de fomento de la vivienda, que también se perdió cuando se privatizó el banco hipotecario. Hay que recordar de dónde venimos, ¿no? Esto es del ida y vuelta. Me tengo que